Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Oliva Hidranao, directora de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Bienvenidos a este webinar sobre qué es un webinar más que un webinar, es un conversatorio que tenemos con nuestros invitados hoy sobre cómo ven las empresas, cómo se ve desde el sector empresarial esta situación por la que está atravesando Ecuador y cómo podemos coadyuvar entre todos a fortalecer las instituciones y afrontar esta situación y sobre todo respaldar a nuestro país. Tenemos hoy con nosotros a Javier Hervas, muy conocido por todos ustedes, presidente de Nova Alimentos S.A. Javier es ingeniero en producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Tiene un MBA en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y maestría en Ciencias Políticas. Su compañía ha posicionado el brócoli ecuatoriano en los mercados más importantes del mundo. Fue candidato presidencial en las elecciones del año 2021 y alcanzó un 16.3% de los votos, estando solo a 4 puntos de pasar a segunda vuelta. Interesante que un empresario de la importancia y el reconocimiento de Javier Hervas quiera ayudar al país, se lanzó a una candidatura presidencial, así que él nos puede dar esa doble mirada de un empresario y de un político o una persona que está interesada en ayudar a la comunidad a través de la política. Tenemos también a Santiago Viera, director de ProColombia en Ecuador, negociador internacional de la Universidad de AFIT, con posgrado en gerencia de mercados globales, experiencia de 23 años en el campo del comercio internacional, en el sector público y privado. Ha desempeñado varios cargos en ProColombia y desde el año 2019 es el agregado comercial de esta entidad en el Ecuador. Santiago Vieira conoce muy bien la dinámica del mercado ecuatoriano, conoce muy bien ese ADN de los empresarios ecuatorianos, pero sobre todo, y era como este interés de que Santiago nos acompañara, porque él vivió en esa Medellín de los años 80, 90, asolada por el terrorismo del narcotráfico, que fue muy duro para el país vivirlo, muy duro para Medellín, muy duro para los empresarios. Y eso nos puede dar un poquito de idea de cómo a través de los empresarios y a través de la institucionalidad también se logró superar una etapa muy, muy crítica en Colombia. Y por último tenemos a Marcelo Delgado, gerente general de Incon, de Incofi, administrador de empresas ecuatoriano, gerente general de Incofi, compañía ubicada en Guayaquil. Incofi es una empresa importadora de prendas de vestir de origen colombiano, establecida desde hace 23 años. Las marcas colombianas que manejan son de distribución exclusiva para todo el territorio ecuatoriano. Interesante también tener a Marcelo, porque pues obviamente está ubicado en una zona donde hay un mayor riesgo por la situación de narcotráfico y por lo que está sucediendo. Así que desde la mirada de un empresario ecuatoriano ubicado en Guayaquil, queríamos eh, traerlo hoy para que nos contara cuáles son sus impresiones. La Cámara Colombo-Ecuatoriana, quiero contarles, es una entidad con sede en Colombia. Trabajamos mucho con entidades y con gremios ecuatorianos. Nuestro propósito fundamental es facilitar los negocios entre Colombia y Ecuador. En ese sentido, la Cámara Colombo-Ecuatoriana tiene 3 visiones fundamentales. La primera, defender los intereses de negocios de nuestros afiliados, de nuestros empresarios, promover los negocios entre Colombia y Ecuador, tratando de fomentar networking y generando oportunidades de negocios. Y tercero, ser una como entidad sin ánimo de lucro, como un gremio que abarca a los empresarios que tienen intereses de negocios entre Colombia y Ecuador, poder ser una bisagra, como una especie de bisagra entre el sector público y privado para que haya mayores canales de entendimiento.
mayores posibilidades de actuación. La Cámara acompaña a los empresarios, tanto ecuatorianos como colombianos, que quieren hacer negocios en cualquiera de los dos países a través de asesorías en el temas jurídicos, financieros, tributarios, temas bancarios, registros sanitarios, todo lo que conlleve para un empresario poder desarrollar sus negocios y obviamente temas aduaneros. En relación a este propósito, siempre está dando webinar, programas de capacitación o más que programas de capacitación, seminarios, conferencias con temas de interés para nuestros empresarios que les den herramientas, información, que les den herramientas importantes para la toma de decisiones gerenciales. Así que bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Les dejamos nuestros contactos. Cualquier negocio que quieran desarrollar en uno u otro país, pónganse en contacto con nosotros, que aquí les ayudamos. La idea es que los empresarios siempre tengan una posibilidad de ser más eficientes y más efectivos, e ir más al foco de sus negocios a la hora de hacer negocios. Así que los dejo. Empezamos la estructura de este conversatorio en el día de hoy. Cada uno de nuestros 3 invitados durante 5 o 10 minutos va a dar su visión de cómo ve la situación, de qué están haciendo en sus empresas, de qué se podría mejorar. Y posteriormente vamos a abrir una sesión de preguntas, tanto mías como moderadora y del público. Así que, por favor, quien tenga preguntas bien pueda irlas haciendo por el chat. Así que, Javier, buenos días. Te dejo para que inicies tu presentación. Bueno, muy buenos días con todos. Primero agradecer a la Cámara Colombo-Ecuatoriana y a ti particularmente, Oliva, por esta oportunidad de participar en esta tertulia y hacerlo, y muy honrado de hacerlo junto a Santiago y Marcelo. Gracias por la presentación. Yo quisiera iniciar diciendo que más allá de esos elementos que se mencionaron, lo que soy es un ciudadano y un padre de familia que anhela llegar a la vejez con su esposa y sus hijos aquí en el Ecuador. Y en función de eso es ese anhelo y ese cariño que uno tiene a las raíces. Les cuento, yo hice la universidad en Colombia. Mi padre, sin ser empresario, yo soy primera generación de empresarios en la familia en términos de que yo inicié la actividad económica desde cero. Entre las varias actividades económicas que hoy en día desarrollamos, todos arrancaron desde la idea, desde lo que se conoce como el emprendimiento. Y bueno, mi padre como funcionario público fue nombrado en la Embajada de Ecuador en Bogotá, y esa es la razón por la cual yo llegué a ser en mi universidad en Colombia. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial. Quería darles este contexto porque sin ninguna duda las dos culturas que más quiero es la ecuatoriana y la colombiana. He podido vivir ahí en ambos, somos muy parecidos. Evidentemente, las magnitudes que enfrentamos en los problemas nos pueden diferenciar, pero los problemas en sí son muy similares. Hoy en día en el Ecuador estamos enfrentando una situación que en nuestra historia no lo habíamos vivido antes, que es una inseguridad muy grave y que preocupa. Que de alguna manera, cuando yo viví en Colombia, también pude vivir esas etapas, que era justo cuando habían capturado a Pablo Escobar y cuando había los coches bomba. Y conecto con esos elementos de la historia porque de todas maneras en el Ecuador hay mucho potencial. Y eso es lo que justamente me ha permitido desarrollarme en el área de la exportación, en el área del transporte, agricultura, comercio. Nosotros ensamblamos tractores agrícolas aquí en el país. Y como digo, muy honrado de poder participar en este conversatorio, y más bien a través de las preguntas que podamos tener la oportunidad de desarrollar ahí todos los elementos que ustedes quisieran. Muchísimas gracias. Santiago, tienes la palabra. Oliva, buenos días. Pues nada, muchas gracias por invitarnos a este foro tan importante y tan pertinente pues en estos momentos. Gracias a todo tu equipo aquí por la organización. Nada, yo simplemente quería saludarlos desde ProColombia, agradecer. Nosotros pues digamos tenemos esas dos miradas. Uno, la mirada pues del mercado. Este es un mercado que para Colombia representa
Entre exportaciones no mineras y mineras, el año pasado cerramos en 2.000 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones mineras cayeron un 7%. Estamos hablando de que bordean los 1.700 millones de dólares y pues desde ese punto de vista, esos 1.700 millones de dólares exportados por Colombia son participación de casi más de 2.000 empresas, mal contadas, 2.000 empresas. Entonces, este es un mercado pues muy importante para Colombia después de Estados Unidos. Este es el mercado donde más productos diversificamos, vendemos más productos de valor agregado. Casi el 56% de los productos que vendemos al Ecuador o que exportamos entre bienes y servicios son bienes semiterminados, semiprocesados, materias primas, pues lo que habla un poco de esa gran importancia de, digamos, como partner comercial para el Ecuador en su industria. Obviamente China siempre está ahí como respirándonos en la nuca, como decimos pues en Colombia, pero igual también es un gran emisor de turistas a Colombia. Este año batimos récord, fueron más de 300.000 turistas ecuatorianos los que visitaron a Colombia vía terrestre, vía aérea. Entonces es un partner, pues digamos, comercialmente bastante importante. Y en inversión si bien no es tan importante, digamos menos del 1% de la inversión que recibe Colombia es ecuatoriana. Siempre ha estado en esa franja como de los 30, 50 millones de dólares en los últimos años. Pues sí tenemos mucha empresa ecuatoriana llegando, no necesariamente a producir a Colombia, pero con operaciones livianas y viceversa. Aquí estimamos que puede haber unas más de 112, 150 empresas colombianas con operaciones comerciales. Esto es una oficina comercial que factura localmente, sobre todo pues, en temas de servicios de distribución, comercialización. Hay un par de plantas, Alpina, que tiene 2 plantas productoras de lácteos, Koala, con una gran planta de producción también de agroindustria. Y bueno, pues yo creo que el principal énfasis que yo quiero hacer es que independientemente de cómo se va moviendo el péndulo, siempre, digamos, lo económico ha sabido sortear lo político y este tipo de situaciones. Un poco, yo estaba aquí ya en Ecuador pues hace un par de años y como decía Javier, un saludo Marcelo. Eh, para mí Ecuador es un secreto muy bien guardado. Aquí el quiteño se queja mucho del trancón y de la vaina, pero les digo pues que no han estado en un trancón en la 100 con 15, la 100 con autopista en Bogotá, en un fin de semana, en un día de trabajo, pues realmente son ciudades que tienen muy buena calidad de vida. Si conozco la situación de Guayaquil, obviamente uno la nota. Cuando llega, voy a visitar empresas eventualmente manufactureras a ofrecer insumos colombianos y uno sí nota que hay una situación un poco más tensa de seguridad para entrar, cámaras, revisiones. Entonces también digamos que extrapolaría un poco la situación Quito, Guayaquil o toda esa zona costera. Creo que son 2 mundos porque precisamente pues hay parte de la operación está concentrada ahí. Eh, y un poco lo que yo he podido ver desde mi óptica es, pues, si es una guerra urbana, eh, finalmente esto es un tema transnacional y Ecuador, pues, sin meterme en temas políticos, pues, ni mucho menos, pues, ha tenido que tapar muchos frentes y estar al frente de muchos frentes en lo económico, digamos, bueno, aquí le apunto, cubro la deuda, genero inversión, está el tema de la seguridad por acá, entonces le ha tocado difícil en los últimos años, la economía ha estado contraída. Eh, y el ecuatoriano siempre ha vivido en paz, ha vivido tranquilo, no ha tenido las guerras que tenemos tenido en Colombia, esta guerra urbana. Entonces, un poco, mi lectura es que lo coge un poco como desprevenido esta situación que, pues, digamos, los números vienen subiendo hace un año, diría yo, pues, digamos, los homicidios y todo eso, más concentrado en algunos lugares del país. Eh, entonces, claro, pues un poco después de un poco de la situación del canal que fue pues publicitada pues en medios, yo diría que le dio la vuelta al mundo.
pues vino como ese encierro de, bueno, digamos que a diferencia de otras situaciones, cuando hay paros indígenas y se toman partes del país, pues uno se guarda en la casa y espera que se levanten esos bloqueos que hay. Y yo creo que aquí un poco la gente se encerró también esos 3, 4 días y dijo como, bueno, esperemos a ver que se vaya el coco, pero el coco no se va a ir. Está, hay que convivir con él y pues digamos, no hay que dejar de trabajar y de salir y de crear empresa y apostar. Yo creo que ese es un mensaje pues clave ahí. Eh, y lo que tú decías, Oliva, pues sí, yo un poco estuve revisando como cifras de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. De pronto Javier nos puede corregir acá, pero pues Quito bordea los 27, Guayaquil está alrededor de los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero yo me fui a un gráfico de Medellín en el año 93 y tenía 390 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues nada, después de que sucedió pues todo lo que, ese punto donde pues digamos se destapó un poco el problema hace un par de semanas, eh, nada, pues al otro día, si bien pues uno sabía que había una situación, no sabíamos dónde estaba el problema realmente. Entonces, nada, pues me levanté a trabajar y mi esposo me dijo, ¿usted va a ir a la oficina? Y yo le dije, sí, pues hay que seguir camellando. Entonces, es un poco mi mirada. Sin minimizar el problema, tengo amigos y empresarios cercanos que viven en Quito y que eventualmente están en el negocio también, pues de producción de palmitos o algún otro tipo de cosas. Y obviamente hay un tema de extorsión, de seguridad que permea pues a estos empresarios, sobre todo en ciertas regiones. Entonces, pues digamos, sin minimizar el problema, creo que hay que prepararse, estar preparado, pero no hay que dejar de apostarle al país, sobre todo este país pues que tiene tantas riquezas. Entonces, ese es un poco mi mirada, Olivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Estás en Oliva, su mute. silenciado. No, no, señora. Toca que habilite el micrófono. Perdón, perdón, es que habilité la cámara, pero no el micrófono. Marcelo, por favor, tienes la palabra. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Oliva, buen día. Gracias por la invitación. Desde el punto de vista empresarial, del comerciante emprendedor, del comerciante mediano, de todos los niveles, debo decirles que estamos en shock, más bien, estamos muy preocupados, estamos eh, desorientados, se podría decir, frente a esta realidad que el Ecuador está viviendo. No quiero ser pesimista ni derrotista, pero a diario nos reunimos o hablamos sobre el tema con amigos que estamos en el sector y todos coincidimos en lo mismo. Estamos desorientados, no sabemos qué va a pasar, hacemos cosas, hemos cambiado hábitos, hemos corregido cosas con el objeto de protegernos, con el ánimo de protegernos, de tratar de enfrentar esta situación. Y vamos adelante, queremos seguir enfrentando esto, pero sí es importante que sepan que el sentir general del comerciante, del empresario, de todo nivel, es muy preocupado, muy preocupante.
la esperanza de que las cosas vayan cambiando, vayan mejorando, las decisiones que tome el Estado contribuyan a darnos la tranquilidad y la paz de la que estamos acostumbrados. El ecuatoriano está acostumbrado a estar en paz, a vivir tranquilo, a trabajar tranquilo, a seguir adelante, a emprender con la certeza de que los pasos que dan son pasos en firme. Y bueno, nos ha tocado esta situación y vamos a enfrentarla, obviamente, lo estamos haciendo. Y vamos para adelante, queremos escuchar opiniones valederas de quienes ya han vivido esta situación. Y creo que este conversatorio va a ser muy importante para mí y para los ecuatorianos que estén escuchando, porque vamos a tener opiniones de personas que ya han vivido situaciones peores todavía, como menciona Santiago. Entonces, bueno, nos vamos a nutrir de esos consejos y sugerencias que nos den. Eso es lo que podría acotar por el momento. Marcelo, muy válido lo que usted menciona, la preocupación que tienen los empresarios ecuatorianos de esa incertidumbre, de ese no saber qué va a pasar, de saber si invierto o no invierto. Es muy normal y por eso es la idea de este tipo de conversatorios, de cómo podemos aprender de aquellos países y de aquellas circunstancias que ya han vivido esta situación actual. Yo siempre digo, con todo cariño, con todo respeto, tengo familia ecuatoriana, que los ecuatorianos tienen todos los defectos del mundo, todos, no les queda ninguno porque no lo tengan, pero tienen una gran cualidad. Son grandes seres humanos. El ecuatoriano es un ser lindo por dentro, por fuera, ¿no? El ecuatoriano siempre quiere vivir en paz. El ecuatoriano es una colectividad que no se le ocurre hacerle mal a nadie. A mí me llamaba la atención que yo decía, el ecuatoriano hasta para robar pide permiso, con cariño, ¿no? Con respeto, ¿no? Porque de verdad no hay en Ecuador y por eso ustedes vivían en esta paz. Cuando uno iba de Colombia a Ecuador y uno decía, pero ¿y por qué si somos dos países tan parecidos, como dice Javier? ¿Por qué los ecuatorianos sí pueden vivir en paz? ¿Y por qué los colombianos hemos vivido en estas luchas urbanas y rurales tantos años como con tanta violencia? ¿Y por qué Ecuador sí puede vivir en paz? Pero es esa colectividad de seres humanos, de grandes seres humanos, de seres humanos que no se les ocurre hacerle mal al otro. Desafortunadamente, estamos viviendo otra situación muy particular y son bandas de delincuentes ilegales internacionales metidos en Ecuador con un negocio del narcotráfico que nos tiene realmente asolados a nuestros países. Usted me hace acordar una anécdota en los años 90, donde Colombia, a finales de los años 90, que la situación era muy difícil. Colombia ya era un país inviable, era un país donde no lo recibían ni siquiera, salió de la ONU, salió de todas partes porque no era un país bien visto internacionalmente. Y yo estaba haciendo una presentación a una empresa británica que llegaba a Colombia. Le hice una presentación que realmente no era la más proactiva para que llamara esa inversión, pero este señor británico me dijo una cosa muy importante. Me dice, esta es una compañía que está en más de 140 países del mundo y todos los países tienen problemas. Las compañías tenemos que aprender a vivir y a afrontar estos problemas.
Así que yo hago la primera pregunta. Javier, ¿cuál debería ser el pensamiento de un empresario? Y para todos se las hago. Salir de Ecuador, coger sus títulos, coger su dinero y reinvertir en otro lado o quedarse en Ecuador. Ahí le hago esa pregunta. Bueno, Marcelo, ya que estás en pantalla, empiezo por ti. ¿Quedarse o irse? No, definitivamente quedarse. Quedarse. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado por décadas y hemos formado pues una empresa que nos permite dar trabajo a mucha gente. Hemos luchado por construir algo y no nos vamos a ir fácilmente. Tendrán que suceder cosas impresionantes para que tengamos que tomar la decisión de irnos en realidad. No, aquí estamos para seguir adelante. Nos toca ir acomodándonos a las diversas situaciones, tomar las precauciones que sean necesarias, hacer cambios sobre la marcha. Nos tocará hacer cambios y lo estamos haciendo ya para enfrentar esto. La decisión creo que es el consenso de la mayoría de empresarios ecuatorianos, luchar y enfrentar la situación. Otros países han podido conseguirlo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces, Oliva, estamos enfrentando, lo vamos a seguir haciendo, estamos haciendo cambios, vamos a seguir inventándonos cosas para que salgamos avantes de esta difícil situación, que es muy difícil, que nos preocupa mucho, pero tenemos la fortaleza para enfrentar también la situación. Es lo que puedo comentar. Javier, tienes la palabra. Claro, mira, hay una palabra en el léxico que se utiliza en Colombia que es berraco, que esa palabra me encanta. Y es eso, mira, los que hacemos empresa, los que hemos fundado empresa y las que lo hacemos en el día a día, porque no hay mucha diferencia entre fundarla y mantenerla, porque el que hace empresa está día a día enfrentando muchísimas adversidades y eso lo sabemos. De tal manera que, claro, uno lo que quisiera es el escenario perfecto, que sabemos que la vida terrenal no existe, pero que al final del día en esas dificultades hemos construido actividad económica. Y si hablamos concretamente del comercio entre Colombia y Ecuador, por ejemplo, el diferencial cambiario ha sido una limitante muy grande. En noviembre del 2022, un pico de prácticamente 5.000 pesos por un dólar. Ecuador siendo una economía dolarizada desde el año 2000. Entonces, ¿qué más dificultad que eso? Y sin embargo, Colombia, de manera histórica, si puedes decir hasta tradicional, ha sido el segundo socio comercial de Ecuador, de la relevancia que ha tenido. Luego esto ha ido cambiando, pero por muchísimos años, Colombia fue el segundo socio comercial del Ecuador. Una balanza comercial que de alguna manera sí deficitaria para Ecuador, más o menos 2-1, pero que eso muestra esa berraquera del empresario colombiano y esa oportunidad de hacer negocio en el Ecuador justamente para ir de un poco en contracorriente. Yo pienso que el empresario que quiere de alguna manera tener un negocio a largo plazo, y eso es lo que a mí me mueve, un negocio spot, realmente puedes ganar mucho, pero el recurso más limitado que todos tenemos no es el dinero, sino nuestro tiempo. Entonces lo que uno busca es que los negocios que uno haga tengan proyección en el largo plazo. Y en ese largo plazo, cuando uno quiere desarrollar un negocio, claro, las dificultades iniciales son las que hacen que de alguna manera el negocio, una vez estabilizado, pueda tener proyección en el largo plazo. Eso es ir en contracorriente. Las situaciones actuales y después de lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuavisa, que se tomó ese canal de televisión y lo que dice Marcelo, claro, ha dejado en una situación de un sentimiento de vulnerabilidad muy fuerte, porque nuevamente son circunstancias que nunca antes la hemos vivido. Y hay una frase que también me gusta que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero el que no conoce de otros está condenado a vivirla. Mira, yo tuve la oportunidad de conversar en detalle con el exalcalde de Medellín, Fico
Gutiérrez, y él me contaba todas las acciones que él había llevado a cabo. Hoy en día, Medellín, es que en Colombia hay muchos lugares turísticos fenomenales, pero ya se ha convertido en un lugar turístico. Va mucho extranjero para Medellín, una ciudad no solamente bonita para visitar, sino para los que viven ahí. Entonces, es el potencial que existe si es que hablamos de la adversidad que puede haber vivido Medellín, que de hecho vivió Medellín por mucho tiempo, y cómo se lograron esos cambios. Pero eso involucró unidad y eso involucró generar una visión a la cual se van sumando. Y en eso sí creo que los empresarios tenemos una gran responsabilidad, que es no solamente proponer visión, sino también unirnos a esa visión, porque los empresarios somos líderes, indistinto a cuál rama de la economía estemos nosotros involucrados o haciendo empresa, somos líderes de opinión. Un empresario está convocado a un medio de comunicación permanentemente en cualquiera que sea la coyuntura que se está viviendo. Un empresario es líder de opinión con sus trabajadores, es líder de opinión en sus segmentos. Entonces, es asumir esa responsabilidad, porque al final del día, si es que al país le va bien al que vende medias, al que vende carros, a cualquier empresario de cualquier actividad económica. Y ahora, si me permites, Oliva, si quisiera conectar con una, digamos, vivencia personal. Yo no vengo tampoco de una familia de políticos. El haber participado en política fue, de alguna manera, hasta si ustedes quieren, inverosímil, porque no había tenido yo una trayectoria política ni a nivel personal, ni a nivel profesional. Si bien hice una maestría en ciencias políticas, era por un anhelo de hacer política a mi vejez, pero realmente no tengo en mi círculo profesional personas que hayan estado en la política, al menos no antes de participar en política, ni tampoco tenía una afiliación política a ningún partido. Entonces sí, aquí sí quisiera dejar un mensaje a todos, porque miren, hacer política sin duda no es fácil, y sobre todo en nuestros países y hoy en día en el mundo que está tan polarizado, pero no hacerlo es de alguna manera resignarnos a algo que creo que al menos para mí es evidente. Nuestros países están en deterioro, más allá de las circunstancias y que el negocio de uno le vaya mejor que el negocio de otro, al país en general, nuestros países. Colombia no es la excepción. Ecuador, pues ya vemos que las circunstancias que estamos viviendo, pero eso es en general en el mundo. De tal manera que lo que un rato decías, Oliva y Marcelo, de coger las cosas e irse a otro lugar, pues no es que los demás países tampoco no estén mucho mejor, pero eso es la oportunidad que tenemos los empresarios, porque si es que hay alguien que conoce de economía, es el empresario. Si es que hay alguien que conoce de las necesidades sociales, es el empresario, porque lo estás viviendo con cada uno de tus trabajadores. El empresario más pequeño, más todavía que el empresario grande, porque evidentemente está viviendo con la realidad de los pequeños, que son, digamos, la gran mayoría de nuestras poblaciones son poblaciones con mucha necesidad y con mucho abandono. Entonces, el mensaje que sí quisiera dejarles es que ojalá entre los que están en este momento, y sea que lo hagan en Colombia, sea que lo hagan en el Ecuador, pero que ojalá en un momento dado acepten ese reto de poder hacer política. Yo les puedo decir, en lo personal, yo he hecho 2 cursos de maestría y soy ingeniero de producción agroindustrial. Ninguna actividad en mi vida me ha dejado tanto crecimiento personal como haber hecho política. Y de hecho también me ha tocado vivir también la parte negativa, pero en ese balance totalmente positivo. De tal manera que sí, ojalá que en esa actividad hacer actividad económica, que es generar trabajo, es hacer patria, porque los que hacemos empresas estamos haciendo patria dentro de los diferentes escenarios que estemos, pero que también esté ese anhelo de participar en lo público para que lo público, que sin duda nos va a afectar, y no solamente a nivel de empresa, nos va a afectar a nivel de nuestra familia, nos va a afectar a nivel de nuestra cultura, de nuestra identidad. Lo político afecta en todo, que ojalá pueda ser la posibilidad de que podamos hacer política, porque pienso yo que un empresario tiene mucho que dar a nivel de lo público con todo lo que ha vivido en lo privado. Gracias, Javier. Una pregunta para ti, Santiago. Usted que vivió en ese Medellín de los años 80, ¿qué hicieron los empresarios? Cuéntanos cómo fue esa apuesta que hicieron los empresarios con Antioquia 2020, creo, esa unión de los empresarios. ¿Qué hicieron los empresarios para superar esta crisis? ¿Y cómo hicieron los empresarios para apoyar la institucionalidad de su ciudad? ¿Y cómo hoy sitios que en una época fueron tan turbios, tan violentos como la Comuna 13, hoy en día es un lugar de turismo importante y es contar esa historia? Ahorita te voy a preguntar sobre ese tema que es bien bonito también.
Así que cuéntanos qué pasó con los antioqueños. Pues básicamente yo creo que hay un tema, yo creo que de ADN del antioqueño y es, bueno, y del colombiano en general, y es echar para adelante ante las circunstancias que se presenten. Y yo creo que después de esa oleada, digamos, de inversión extranjera que hubo en los 70s, ahí llegó, por ejemplo, Sofasa, que hoy automóviles, por ejemplo, al Ecuador, es uno de nuestros principales rubros de exportación. Eh, pues empezó un poco en los 80s, pues todo este problema, digamos, donde el narcotráfico empezó a permear, digamos, las comunidades y un poco camuflarse todo el cambio de valores, la plata fácil, el dinero fácil, el valor de la vida. Pues digamos, yo tuve muchos padres de mis amigos que fallecieron porque estaban metidos o porque porque estaban en el lugar que no debían estar. Y prácticamente mi sensación es que nos quedamos solos yo diría que entre el 85 y el 2000 fueron 15 años donde uno encontrarse un americano tomándose un café en un hotel era prácticamente imposible. Eh, entonces creo que una de las apuestas fueron las grandes empresas colombianas, pues, digamos los Nutresas, el GEA, estas grandes corporaciones pues le apostaron al país, ¿no? Y Antioquia nunca se fueron, un poco también jugaban solos, no había apertura económica digamos en los 90s todavía, eso permitió también que floreciera mucho la industria local, no solamente de las grandes empresas y las grandes marcas, sino de la pequeña y mediana empresa. Entonces, pues, si había que hacer preformas de PET para envasar tus productos y no había cómo importarlos, entonces, pues, hagamos una empresita de eso. Y así nacieron muchas industrias, confecciones, agroalimentos, pues digamos varias empresas que fueron importantes, pues mucho tejido empresarial. Yo creo que a diferencia de Ecuador, hay algo muy importante que hay que atacar ahí y es la, la percepción versus la realidad, ¿sí? Digamos, una vez Antioquia pasa esos años duros hacia el 2000, 2003, 2004, empieza a levantar cabeza. A nosotros sí nos tocó de cero hacer esa campaña. No sé si ustedes recuerdan, Colombia es pasión, el único riesgo es que te quieras quedar. Bueno, ahí está Medellín metido. Eh, pero el imaginario colectivo que tiene la gente es que nada, pues la guerrilla estaba al lado de la casa de uno, ¿sí? Entonces, hay algo que hay que trabajar y que Ecuador ya tiene ganado y es un buen nombre, de, digamos, de un país de riquezas naturales, de un país que mezcla mar, sierra, Amazonía. Digamos que ese es el mejor goodwill que pueden cuidar en este momento, digamos, los empresarios, digamos, de que o sea, oiga, sí tenemos un problema, pero está aquí en estas zonas, y aquí se puede hacer esto y toda la cosa, porque son dólares que continúan ingresando a la economía. Segundo, lo dice Marcelo, no nos podemos ir, hemos construido esto durante más de 3, 4 décadas, tenemos que seguir creciendo, eh, porque si no apague y vamos, o sea, la economía se cae. Yo quería como resaltar eso. Ahora, digamos que también resaltar un poco el tema de la inversión extranjera. Creo que son etapas posteriores que vendrán y toda la cosa, pero creo que hubo algo mucho que ayudó a Antioquia después digamos, de haber pasado esas épocas, es abrir las puertas a la inversión, todo el tema del talento humano y todo. Creo que el péndulo nos fuimos ahorita de no tener ningún americano ni ningún europeo visitando la ciudad, ni ningún inversionista. Ahorita tenemos ya un fenómeno que se llama gentrificación, que ya tenemos tantos turistas y gente que se quiere quedar en Medellín con poder adquisitivo mayor, desplaza, digamos, las personas que están habitando en unos barrios y los arriendos suben. Arena de otro costal, pero poco como hablarles de ese péndulo, pues. Pero definitivamente quedarse, apostarle. Yo no sé mi mamá cómo hacía para mandarme en los 90s a los cumpleaños, a las fiestas. No había celular, creo que escasamente teníamos un beeper y pues así, aquí estamos ahorita. Entonces, muchas gracias. Es un poco mi opinión.
Santiago, cuéntanos qué fueron lo que hizo el grupo de GEA, del grupo antioqueño, con ese plan de gobierno que desarrollaron desde el sector privado con Antioquia 2020, cómo se Sí, pues organizaron se las habla empresas mucho, en función de la institucionalidad, en función del desarrollo de la región. sí, pues un poco permearon, ellos hicieron una especie de enroque con acciones para, primero, pues no permitir que dineros del narcotráfico se infiltraran en las empresas. Eso fue lo primero, digamos, y poder fortalecerse, es lo que hasta hace poco pues se conocía como el Grupo Empresarial Antioqueño, se conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño. Ahí estaban Colombia, Nutresa, Suramericana de Seguros, todas estas grandes. Eso fue, pues digamos, muy importante continuar con esas marcas en la producción, la inversión. De hecho, de las pocas multilatinas pues que tiene Colombia, o de las multilatinas que tiene Colombia, pues gran parte de eso sale pues de ese grupo. Pero hay un triángulo importante que es universidad, empresa, Estado, ¿sí? Y eso es una de las cosas que funcionó muy bien en ese Medellín de los 90s, pues tan aporreado, pues, y con tanto no soy experto en estos temas, pero sí un poco lo que pude ver en los últimos 15 años es que siempre una visión de largo plazo, independientemente del grupo político que estuviera a cargo, ¿sí? Entonces, y esa visión universidad, empresa, Estado, pues digamos, de trabajar con la academia, con la empresa y desde lo público funcionó muy bien. Eh, entonces, digamos que sin ser un país asiático de planear pues a largo plazo, pues Medellín sabía que tenía que, pues digamos, fortalecer, por ejemplo, su sistema de transporte. Fue uno de los principales pilares. Hoy Medellín tiene metro, tiene tranvía, los cables. Eso impactó positivamente gran parte de las regiones o de los barrios con eh, menos desarrollo. Mm, Y yo creo que los planes se continuaban y seguían independientemente pues, del alcalde que fuera llegando. Hubo factores también un poco que favorecieron. Creo que gran parte del conflicto y del centro de operaciones, si bien hoy pues no podemos negar pues que Colombia sigue siendo un país productor de droga, eh, gran parte pues de ese conflicto y de esos grandes grupos, creo que yo que se enfocó y en otros países, eh, pero creo que eso, digamos que la apuesta de las empresas de quedarse y de la academia, de fortalecer el talento humano, pues siempre estuvo ahí. Digamos, hoy, gracias, pues digamos, parte de lo, cuando la inversión extranjera vio que había talento humano a buenos costos, que se podía producir en Colombia, hacer software, pues digamos, todo era un caldo de cultivo que estaba bien preparado. Lo duro fue decirles, oiga, vengan que esto no es lo que se ve en las noticias, es otra cosa. Entonces, manejar esa percepción con la realidad, ese gap es bastante importante. Creo que eso es como mi idea principal. Vale, las personas que quieran hacer preguntas a través del chat, bien puedan por favor hacerlas. Carlos Lozano nos dice que propone una unidad entre las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil para hacer visible la importancia de las relaciones de los dos países. Creo que eso es importante. En estos momentos, Colombia y Ecuador, además de ser vecinos, somos socios comerciales muy importantes, así que la unión hace la fuerza. Yo le quiero preguntar a Marcelo Delgado, que está en Guayaquil, y él nos mencionó que él ha cambiado sus hábitos y que ha adoptado otras medidas. Cuéntanos qué medidas, qué recomendaciones de medidas de seguridad, de cambios de hábitos le han ayudado para afrontar esta crisis y qué han optado los empresarios en Guayaquil y cómo podemos ayudar a fortalecer esas medidas de seguridad que han estado adoptando. Bueno, sí,
como les mencionaba, pues para enfrentar esta situación, ha habido desconocimiento de pues, qué mismo hago, cómo hago, pero bueno, se le van ocurriendo cosas a uno. Primero, pues, los lugares de trabajo nuestros nos hemos vuelto como una fortaleza. Tenemos cercos eléctricos, alarmas, cámaras afuera, cámaras adentro, y lo más protegido posible. La precaución que debe tener uno al salir de la oficina, al salir de la casa. En la medida que van sucediendo cosas, uno comienza a reflexionar y a hacer cambios. Ya 2 vecinos míos les secuestraron. Afortunadamente pudieron terminar sin mayor problema, con vida, más bien, que es lo importante. Y así por el estilo. Entonces, uno va haciendo cambios sobre la marcha, ¿no? Que se nos ocurre hacer. Eh, pero la verdad que en vez de darnos temor de seguir adelante, eh, como decía Javier, nos emberracamos, usando el término colombiano muy bonito. Nos emberracamos y nos fortalecemos y nos decidimos a enfrentar esta situación. Eh, Guayaquil, pues, es un puerto como tal, es el lugar por donde salen las embarcaciones con, puertos que utilizan estos mafiosos, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha influencia de pseudoempresas, de organizaciones asentadas acá en costa, porque el mar, pues, es por donde utilizan para transportar grandes cantidades de estas sustancias prohibidas. Entonces, la costa, Guayaquil, como puerto principal, eh, eh, tiene mucho más riesgo que el resto del país. Sí, en general, pues hay muchos cambios que hemos hecho, muchos cambios que tendremos que hacer. Importante lo que estamos hablando, muy valiosos las sugerencias de Santiago. Pero en resumen, vamos adelante, Oliva. La decisión hasta el momento es seguir emprendiendo, seguir brindando trabajo a mucha gente como lo hacemos. Nos preocupa que esa tasa de desempleo pueda crecer más. El año pasado ya se experimentó una subida en la tasa de desempleo. Aspiramos que no siga subiendo este año. Y, y bueno, en resumen, la decisión está. Creo que el gobierno está dando pasos acertados, eso nos da confianza. Esperamos que continúe así, enfrentando y dándoles guerra a estas organizaciones que nos están haciendo daño, y en un tiempo inmediato podamos tener una visión mucho más alentadora y podamos respirar con más tranquilidad y el nerviosismo vaya
vaya terminando, vaya acabando y podamos tranquilizarnos y podamos trabajar como estamos acostumbrados a hacerlo acá. Eso, Oliva, Vale, eso es lo que puedo opinarte. Ujú. gracias, Marcelo. Una pregunta para Javier, dos preguntas para Javier. ¿Qué medidas han tomado en sus empresas, Javier, para afrontar esta crisis? Yo sé que la situación en Quito es más llevable, pero ¿cuáles son las medidas? ¿Qué recomendaciones le da usted a sus colegas empresarios de cómo enfrentar esta crisis con medidas de seguridad? Claro, Oliva. Mira, de todas maneras, en Quito, lo que aquí en el Ecuador llamamos las vacunas, que es la extorsión al empresario, supuestamente para brindarle seguridad que tiene que pagar un fee mensual, eso ya está dando, y mucho en Quito, que antes esto de alguna manera pasaba en la costa, hoy en día en Quito ya está sucediendo. Mira, yo lo que les podría decir es, es cuando uno va por esa línea, uno se convierte, estoy convencido, uno se convierte en verdugo de sí mismo, porque si tú fortaleces a esa bandita o bandota criminal dándole un aporte económico, esos se van a convertir en tus verdugos. Entonces, un poco lo que tú hablabas hace un momento de la institucionalidad. Entonces, busquemos los caminos dentro de la institucionalidad. Yo sé que debe ser difícil para alguien que de repente recibe una carta con la foto de sus hijos y que le piden una extorsión, que es lo que está pasando. Entonces, debe ser difícil decirle, no, no pagues nada. Eso ya son cosas muy personales. Pero yo te puedo decir, yo en lo personal no lo haría porque yo tengo claro que eso es robustecer a esa banda criminal. Las Fuerzas Armadas hoy en día ha tomado un protagonismo muy positivo. Se ha levantado también la imagen de Policía Nacional, de tal manera que, y bueno, y aquí en el Ecuador tenemos unidades de élites de la Policía Nacional. Una sí, que es la unidad para, en términos de extorsión y secuestro, es una unidad muy bien preparada. Eh, claro, te hablo en términos generales, porque si es que uno estuviera en una situación así, evidentemente uno pierde la racionalidad y uno en condiciones de vulnerabilidad puede tomar cualquier decisión, como por ejemplo pagar un rescate. Pero a lo que voy con todo esto es que se está recuperando institucionalidad. Evidentemente es una situación nueva para nosotros, inclusive para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional. Todo el desborde de delincuencia que en este momento seguramente no lo tenían, no estaban preparados para eso, pero se está haciendo camino al andar. Y y un poco la recomendación es evidentemente cuidarse y en términos de seguridad contratar empresas de seguridad que estén brindando la seguridad suficiente a nuestras empresas. Les comento, yo tengo una empresa también de transporte y evidentemente en el transporte de los contenedores, por ejemplo, algo que hemos hecho es que los choferes salen, son viajes de alrededor de 11 horas y solamente paran estrictamente en lo necesario si es que es necesario ir al baño. La comida las llevan ellos, o sea, las ventanas están cerradas en todo el trayecto y van con aire acondicionado, porque claro, todo esto es de alguna manera mitigar el riesgo estatal y esto hay muchas personas que conocen de seguridad que te van dando estos tips, que tal vez parecería algo evidente, pero es que esas cosas evidentes muchas personas no los hacen y eso aumenta tu perfil de riesgo que en tu empresa puedan estar viéndola con una situación de querer extorsionar. En la medida que ven una empresa más preparada, con mayor cuidados, es más o menos probable, es más improbable que pueda ser sujeto de la extorsión. Entonces, ahí tal vez lo que quisiera es mencionar que sin duda hay que reforzar las medidas de seguridad, pero hacerlo de manera institucional, contratando empresas de seguridad y ojalá, Dios mediante, no dejarse llevar por la extorsión, que simplemente volver más fuertes a las bandas y a los grupos de crimen organizado. Javier, usted tiene toda la razón. Yo siempre he dicho que desafortunadamente en Colombia el primero que pagó un secuestro, eh, ahí todo el mundo pagó secuestros y fortaleció las bandas criminales, lo cual es eh, bien complicado. Y sí, no hay que pagar secuestros, hay que creer en la institucionalidad y fortalecer las instituciones. Las Fuerzas Armadas, la policía son fundamentales y el país se tiene que apoyar en ellas. A propósito, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú la institucionalidad en Ecuador? ¿Qué más hay que
hacer? ¿Cómo se puede ayudar a fortalecer esa institucionalidad y cómo desde el sector privado se puede coadyuvar en ese apoyo al gobierno? Bueno, en el diagnóstico, pues para mí es evidente, la institucionalidad de nuestro país está muy venida a menos. Lamentablemente se politizó los organismos públicos y eso va desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta las diferentes instancias de control, Contraloría, Procuraduría. O sea, lamentablemente eso perdió institucionalidad, lo público en el Ecuador, porque hemos venido por una serie de gobiernos que han marcado, ¿qué te puedo decir? Una prioridad política en lugar de una prioridad técnica. Y fueron colocados ahí funcionarios que sin la preparación suficiente o sin un criterio de una visión de país, se dejaron llevar por criterios ya sea de políticos, de permanecer y postergarse en el poder, o inclusive que lamentablemente algo que también lastima mucho la institucionalidad, que es la corrupción. Ese es un camino que hay que irlo construyendo y eso te puedo decir, yo me recorrido el Ecuador cantidad de veces y estoy convencido que sin ninguna duda, la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos somos gente de bien, somos gente de trabajo, somos gente franca, sincera, y lamentablemente en la política esa relación es inversa. Entonces, claro, hay que ojalá lograr que gente de bien se involucre en política para recuperar institucionalidad. En el escenario actual es difícil, pero sin embargo, regresando a lo que estamos hablando hace un momento de delincuencia, esta unidad, te reitero, UNACE de la policía, o sea, han hecho casos excepcionales de recuperar personas, digamos, sin pasar por una tragedia. Gente muy profesional y muy bien preparada. Fuerzas Armadas hoy en día pues están realmente entrando a zonas donde antes nunca estaban. Por ejemplo, las cárceles. Desde las cárceles se gestionaba y se planificaba crimen que ocurría en las cárceles, en las calles. Hoy en día eso se está parando a través de Fuerzas Armadas. Entonces va a ser un camino, difícil decirte que ya se ha recuperado institucionalidad porque evidentemente es un camino largo todavía, pero en la medida en la cual nos vayamos uniendo y compartiendo esa visión es el camino correcto. Necesitamos recuperar institucionalidad en lo público para recuperar Estado de Derecho, que es lo que necesitamos todos los empresarios que existen. Una pregunta que hay en el chat. Gracias por compartir sus percepciones. Gabriela Mancero pregunta, ¿qué opinan sobre la legalización de la droga como un mecanismo de pacificación de la región, especialmente tomando en cuenta la tendencia de una conversación hacia las drogas químicas no producidas localmente? Permíteme ahí darte una opinión también personal, Oliva, y a todos. Pienso que no estamos preparados porque los problemas no son de una solución. Tenemos problemas estructurales que necesitan soluciones integrales. Si tú quieres, yo estoy de acuerdo con el concepto de que evidentemente la droga está generando una actividad económica extremadamente irrelevante y eso les da muchos recursos a los cuales al mismo Estado le queda difícil combatir el narcotráfico. Pero para estar preparados necesitamos campañas de prevención de consumo de drogas. ¿Sabes cuántas campañas públicas existen hoy en día en el Ecuador? Ninguna. Entonces, tenemos que comenzar desde ahí, evitar el consumo de la droga a través de campañas de educación. Y luego, ya eso es para evitar. Hablemos de quienes ya son drogodependientes. ¿Sabes cuántas clínicas públicas de rehabilitación tenemos en el Ecuador? Hoy en día ninguna. Entonces, alguien que es drogodependiente es una persona de calle. Y una persona de calle es evidentemente, se va a convertir, eso es por sentido común, en un delincuente. Va a robar para poder conseguir su siguiente dosis. Entonces, quitarle la penalización a la droga sin haber hecho pasos previos es exponernos a que el problema se haga mucho más grande todavía. Entonces, habría que hacer muchos de estos temas previos para luego sí evitar que sea un negocio tan grande, porque en la medida en la cual es un negocio ilícito, pues mueve muchísimo dinero, que eso fue lo que también vivió Estados Unidos en la época de la prohibición del consumo de droga, y ahí tienes Al Capone. O sea, en la medida en la cual se mueva mucho dinero, evidentemente va a haber mucha gente que se va a involucrar y va a seguir deteriorando con su capacidad económica a lo público y a toda la sociedad. Pero para eso hay que irnos preparando y eso es fundamental. Campañas de prevención de consumo de droga y centros de rehabilitación para personas drogodependientes. Y acuérdese, Javier, que hace años se legalizó en el Ecuador la tendencia de una dosis personal de droga y que ha causado tanto daño
y eso ha fomentado el microtráfico impresionantemente y a nivel de todo el país, y aquí en la costa terriblemente, y en los barrios periféricos, en los barrios pobres mucho más todavía, y a tal punto que afortunadamente el nuevo presidente lo derogó y hoy al parecer estamos ya, eso es ilegal en este momento. Entonces yo muy de acuerdo con tu apreciación, Javier. Aquí tengo otra inquietud del chat de Marta Ramírez de Skype Advisory Group. Dice, un aprendizaje de Ecuador para los colombianos es el manejo de los cambios políticos en presidencia del país y asamblea que no llegan a término. ¿Qué recomendaciones para los empresarios ante las nuevas elecciones del año 2025? Y una pregunta abierta para los tres. Permíteme ahí también mencionarte algo que es desde que yo vengo haciendo empresa, Oliva. Mira, si yo siempre escuchaba, es que somos un país muy volátil políticamente. Hemos cambiado presidentes, un periodo corto, cambiamos, pero fuimos el país récord de cambiar de presidentes. Bueno, en ese periodo muchas actividades económicas siguieron creciendo. Entonces, lo que decía, lo que se decía justamente hace un momento, y lo mencionaba Santiago, ¿no? La percepción a veces limita un análisis profundo, ¿no? Entonces, nos dejamos llevar por la percepción y eso limita muchas personas. Por ejemplo, tú escuchas, y eso desde antes, desde que yo era niño, bueno, tal proyecto, vamos a ver quién gana la presidencia. Y eso lamentablemente limita mucho el desarrollo económico. En la realidad, quien quiera que gane la presidencia, salvo que tú digas, bueno, nos vamos al comunismo, bueno, tal vez en ese caso sí es pertinente, pero fuera de eso, que gana la derecha, la izquierda, el centro, ¿en qué va a cambiar la actividad económica? Sí, van a haber más motivaciones o más limitaciones, pero las mismas que existen hoy en día. Y nosotros en Ecuador somos hoy en día una economía dolarizada. Yo tengo alrededor de 500 colaboradores. ¿Sabes cuánto me cuesta aquí en el Ecuador? Tenemos el salario mínimo. El salario mínimo, luego con todos los sobresueldos, hoy en día, claro, el salario mínimo, si tú partes de una base de cálculo de $500, sales más o menos con alrededor de 600 porque tienes 13º, 14º afiliación al Seguro Social, vacaciones y todos los componentes que manda la ley. Bueno, pero yo te puedo decir, en la actividad industrial, más o menos del 12% es el componente de mano de obra. En la actividad agrícola, que es extremadamente intensiva en mano de obra, es menos del 15%. Entonces, siendo que somos una economía dolarizada, que tú puedes decir, si comparamos con pesos colombianos, que hoy en día está en 3.900, y como dije hace un momento, en noviembre del 2022 estuvo prácticamente aquí 5.000, y aún así tú dices, no, pues que entonces en Colombia la mano de obra vale la mitad. Parece, claro, en ese análisis matemático tienes toda la razón. Pero yo también te puedo decir, yo viajo por todo el mundo, conozco fábricas en todo lado, he visitado supuestamente el país con la mano de obra, dicen, y más barata, el país industrializado es China. Bueno, yo les veo trabajar a los chinos y les veo trabajar a las personas en la fábrica mía y te puedo decir que es un mundo de diferencia. O sea, al final del día, el ecuatoriano es productivo, yo voy muy similar, yo lo veo en Colombia. Somos gente por nuestra cultura, tal vez, nuestra manera de ser, no nos quedamos esperando. Y a veces yo escucho que los empresarios se quejan, ¿no? Es que el ecuatoriano es vago, ¿no? No, oye, compara con otros países para que tengas una perspectiva real. Yo lo he podido hacer. Y te puedo decir que no, el ecuatoriano para nada es vago. Son muy buenos obreros, trabaja muy bien. Un sector que nos une de una manera muy cercana, el sector de las flores. Mucho capital colombiano ha venido aquí a Ecuador a trabajar. Conversa con un floricultor que tenga en ambos lados y te van a hablar bien de la mano de obra ecuatoriana. Y entonces ahí vas a un concepto que es la productividad, porque si bien el salario, tú puedes decir, bueno, el salario es más alto, sí, pero la productividad también es mejor. Y aunque tenemos por ley en el Ecuador 40 horas, la jornada laboral. Me parece que Colombia, si no estoy mal ahí, tal vez se me corrige Santiago, me parece que es 44 horas la jornada laboral, pero bueno, en todo caso, sí, hay esos elementos, pero al final del día aquí también tienes condiciones, por ejemplo, si hablamos de las flores, temperatura, horas luz, que te sacan un excelente producto. Entonces, muchas veces la percepción política nos limita a darle un análisis completo al tema de inversión y eso limita la inversión. Y mira que nos convertimos y entramos en una espiral viciosa,
Porque entonces, como no inviertes tú, no invierte tu vecino, no invierte tu familiar, entonces entramos en crisis económica y entramos en crisis económica y pones tú en riesgo tu propio patrimonio, que es lo que pasó en Venezuela cuando los principales empresarios venezolanos abandonaron ese país y mira lo que están viviendo hoy en día. Entonces, solamente para dar algunos criterios, pero regresando a lo que tú me estabas diciendo, mira, o sea, hoy en día muchas personas están muy frenadas en poder invertir por esta situación de inseguridad, que sí es nueva, pero la crisis económica y la crisis política no es nueva. Eso es desde mi infancia que tenemos aquí en el Ecuador y así he podido crecer la actividad económica como la de millones de ecuatorianos. Aló. Sigue, Marcelo. No, Santiago. Oliva, no, coincido plenamente con la apreciación de Javier. Creo que lo político y lo, digamos, hay que saber manejarlo. En el caso de Ecuador sí me he dado cuenta un poco lo que decía Javier. Esperemos a ver si queda y entonces, y nos ha pasado porque tenemos proyectos ecuatorianas que se nos han caído porque no, espérese, que sí me voy a quedar otros 3 añitos aquí, le vamos a apostar a Ecuador. Pero creo que, digamos, de no haber extremos, de no haber bloqueo a las importaciones, a las exportaciones, Ecuador es el país con una de las inflaciones más bajas de toda Latinoamérica. Y dentro de eso, pues digamos, eso permite con otros bemoles, es un país dolarizado, sí, puede ser un poco más costoso el salario, pero digamos para en el caso de Colombia es un país al que se le suma un mercado de 17 millones más de habitantes. Entonces es un mercado bastante interesante. Eh, Creo que dentro de que uno pueda navegar en ese camino, pues digamos, eh, es muy difícil decir, bueno, ¿qué se espera de las elecciones? ¿Qué puede pasar? Valoro mucho, independientemente de, digamos, de la mirada política, el Ecuador le ha apostado en las últimas décadas, diría yo, a, a mirar a buscar tratados comerciales, a abrirse, a traer inversión extranjera, y eso pues es bastante positivo. Digamos que si el Ecuador sigue por ahí, nuevamente, independientemente de la posición política o del partido, de alguna de estas cosas, insisto que el atraer inversión extranjera, el tener una macroeconomía sana, creo que la dolarización ha sido bien manejada en los últimos años, es uno de los principales activos que tiene el Ecuador, coincide con Javier, la mano de obra del ecuatoriano. Muchas veces nos pasa con los colombianos que recibimos acá, que creen que poco van a llegar a colonizar o que se las saben todas y también es un mercado fuerte, con empresas fuertes, con empresarios pilosos, con grupos económicos exitosos. Yo separaría un poco lo político de lo económico, mirando más lo económico. Esa es mi mirada. Marcelo. Dígame, Oliva. Bueno, nada, es como tu percepción final. Ya estamos terminando el webinar y quería sobre lo que han planteado sobre la institucionalidad, cómo desde el sector privado debemos apoyar la institucionalidad. Bueno, si las instituciones son endebles y no nos ayudan en nuestra labor, en nuestra misión de hacer empresa y crear trabajo, que es fundamental para que la economía de los países se desarrollen, estamos muy mal. Como decía Javier, las instituciones en el Ecuador desafortunadamente han perdido prestigio en estos años, en estos últimos años, en estos últimos 10, 15 años atrás, han perdido prestigio porque la política les ha llevado
a no cumplir su misión en realidad. Confiamos en que las cosas vayan cambiando también, porque eso es fundamental para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos, para que la economía del país vaya hacia adelante. Sin instituciones fortalecidas, será mucho más difícil el camino. Entonces, abogamos pues los que estamos en este medio de que tengamos instituciones muy fortalecidas a un mediano plazo también. Vale, Marcelo, muchas gracias. No quiero despedir este webinar sin una reflexión que hace Carlos Lozano. Dice Marcelo y Javier, avanzar con cuidado, pero definitivamente sin miedo. Hay que hacer conciencia y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de que en una sociedad unida alrededor de una causa común es capaz de superar estos retos. Ánimo, optimismo, unidad y siempre adelante. No quiero despedirme sin hacerle una pregunta a Javier Hervas, que ya se la había hecho, ya me la contestó, pero me la contestó a mí. Y creo que es una pregunta que de pronto algunos de nosotros tenemos. Javier, ¿te lanzarías de nuevo a la presidencia de la República o no está en tus planes a corto plazo? Siempre trabajar por un futuro mejor para el país. Y yo me considero muy bendecido por todo lo que he recibido del Ecuador. Toda la actividad económica que arrancó desde cero, hoy en día me permite dar trabajo directo alrededor, te decía, de 500 personas. Entonces, y evidentemente aquí son mis raíces. Entonces, siempre luchar por un mejor país. En mis planes inmediatos no está. O sea, para el 2025, por ejemplo, no lo tengo pensado de manera inmediata. Vale. Son las 10:20 de la mañana. Realmente ha sido un chat, un webinar muy interesante. Era un conversatorio, pero que nos da ideas de cómo salir adelante en momentos de crisis. Mensaje fundamental: tenemos que quedarnos en nuestros países. Los empresarios no podemos dejar nuestros países al garete, porque cuando uno ve la situación en otros países afuera, en el mejor de todos los países también hay dificultades. Como me dijo este británico hace muchos años, todos los países en el mundo tienen dificultades y las empresas tienen que aprender a navegar sobre esos países y tienen que aprender a producir y a desarrollar la economía de los países. Esos somos los empresarios. Ese es el mensaje que queríamos desde la Cámara Colombo-Ecuatoriana empezar a fomentar en Ecuador, la importancia de la unión de los empresarios, organizarse para desarrollar proyecciones a futuro. Ese ejemplo que nos dieron los empresarios antioqueños en algún momento dado fue muy importante para desarrollar la zona Medellín y región Antioquia de manera muy importante. Así que, Javier, muchas gracias por su participación, a Santiago, a Marcelo, y siempre hay que guardar el optimismo. Ecuador es un gran país, es de gente maravillosa, tiene todas las condiciones para salir adelante, así que hay que resguardar la institucionalidad, hay que fortalecerla y hay que seguir en el país. Muchas gracias a todos por estar en este webinar y a nuestros conferencistas, muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Olivia, por la invitación. Gracias por la invitación. Javier, Marcelo, saludos, un abrazo. Chao, chao. Saludos. Gracias. Adiós. Muy interesante. Gracias.